Hoy vamos a desentrañar la historia de cómo la estrategia de un dictador para básicamente no perder el poder terminó desatando una de las guerras más brutales y olvidadas del mundo actual. Analizaremos qué está pasando en Sudán y cómo las decisiones de un solo hombre prepararon el terreno para una catástrofe. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esa catástrofe, empecemos con este número: 9 millones. Es una cifra que cuesta hasta procesar, ¿verdad? Bueno, esa es la cantidad de personas que han sido forzadas a dejarlo todo, abandonar sus hogares, creando la crisis de desplazados más grande del planeta. Este es el costo humano de esa estrategia de la que hablábamos. Pero para entender cómo se llegó a este punto, es que no queda de otra. Hay que mirar hacia atrás, al pasado de Sudán. Desde que se independizó, la nación ha vivido en una inestabilidad casi constante, donde los gobiernos militares han sido la norma, no la excepción. Y es que miren, no es una exageración. Desde su independencia, Sudán ha sufrido más de 19 intentos de golpe de Estado, más que cualquier otro país de África. Los poquísimos periodos de democracia que tuvieron, bueno, siempre terminaban de la misma manera, con los militares tomando el poder. Esta cultura de golpes es, digamos, la pieza clave para entender todo lo que vino después. Y entonces, en 1989, llega él, el coronel Omar al-Bashir. Él conocía perfectamente la historia de su país y su obsesión era una sola: que no le pasara lo mismo que a sus predecesores. Y para lograrlo, se le ocurrió una estrategia que, sin saberlo, iba a plantar las semillas del conflicto que vemos hoy. A esta estrategia se la conoce como blindaje contra golpes. La lógica es retorcida, pero simple. Si te da miedo que tu propio ejército te quite el poder, ¿qué haces? Pues creas otro ejército, uno que sea leal solo a ti, para que mantenga a raya el primero. Básicamente, divides el poder militar para poder reinar. Y al-Bashir lo hizo de manual. Por un lado tenía al ejército de siempre, las Fuerzas Armadas Sudanesas, o SAF, y para tenerlos contentos, les dio poder, plata, control de industrias clave, lo que hiciera falta. Pero por otro lado, y aquí está el truco, creó su propia milicia paralela, una fuerza que con el tiempo se convertiría en las Fuerzas de Apoyo Rápido, o RSF. Y el origen de esta milicia es aterrador. Salieron de los Janjaweed, un grupo paramilitar que al-Bashir usó para aplastar de forma brutalísima una rebelión en la región de Darfur. Sus métodos eran masacres, violaciones, limpieza étnica. Ese era el material con el que al-Bashir estaba construyendo su guardia personal. Y esto nos lleva directamente a los dos protagonistas de esta tragedia, dos hombres que fueron los pilares del régimen de al-Bashir y que con el tiempo se volverían en su contra y al final uno contra el otro. De un lado tenemos a Abdel Fattah al-Burhan. Él es el hombre del sistema, el militar de carrera, el jefe del ejército oficial. Del otro lado está Mohamed Hamdan Dagalo, a quien todo el mundo conoce como Hemeti. Él era el de afuera, el líder de esa milicia Janjaweed, el hombre de confianza de al-Bashir sobre el terreno. De hecho, fíjense en esto. Al-Bashir le puso un apodo a Hemeti. Lo llamaba Himayati. ¿Saben qué significa en árabe? Mi protección. Con eso queda todo dicho, ¿no? No era un simple comandante, era el guardaespaldas personal del régimen, el protector del dictador. Y al-Bashir no dejó nada al azar. Fue muy metódico, casi como si siguiera un manual para crear un monstruo. Primero, les dio poder en Darfur. Segundo, los hizo oficiales, los llamó RSF. Tercero, se aseguró de que solo le respondieran a él, a nadie más. Y el paso final, quizá el más importante, les dio su propia fuente de dinero, el control de las riquísimas minas de oro de Darfur. Y durante años, este equilibrio tan peligroso de poder funcionó. Pero claro, todo cambió cuando el pueblo sudanés se levantó y dijo ¡basta! El sistema que al-Bashir había construido para protegerse se convirtió en el arma que lo derribó a él, y luego en la causa de la destrucción del país. Todo empieza en 2018. La gente, cansada de todo, sale a la calle. Y al principio, ¿qué hacen al-Burhan y Hemeti? Pues reprimir, claro, pero cuando ven que la cosa va en serio, que el régimen se tambalea, hacen lo que mejor saben hacer en Sudán. Dan un golpe de Estado. Juntos. Derrocan a su jefe en 2019. Y no contentos con eso, en 2021 dan otro golpe más, esta vez para sacarse de encima a los líderes civiles con los que se suponía que iban a compartir el poder. Pero claro, una vez que se deshicieron de todos los demás, quedaron ellos dos solos en la cima. Y ahí surgió la pregunta del millón, la que lo dinamitó todo. ¿Qué hacemos ahora con las RSF? El ejército primado de Hemeti de 100.000 hombres.
La idea era integrarlos al Ejército Nacional, pero en los detalles, ahí estaba el problema. Y aquí es donde chocan los trenes. Al-Burhan y el ejército querían una integración rápida, en solo 2 años. ¿Por qué? Para absorber a las RSF y básicamente neutralizar a Hemeti. Pero Hemeti obviamente quería todo lo contrario, un proceso lento, de 10 años, que le permitiera mantener su poder y su autonomía. Era una lucha de poder pura y dura, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Y así, en abril de 2023, la bomba de tiempo que el propio al-Bashir había creado finalmente explotó. Las RSF de Hemeti lanzaron una serie de ataques sorpresa contra el ejército en la capital Jartum. La lucha por el poder entre los dos generales se había convertido en una guerra total por el control de Sudán. Lo que empezó como una pelea entre 2 hombres ha escalado hasta convertirse en una catástrofe nacional. Y no solo eso, ahora Sudán es también un campo de batalla para potencias extranjeras, con consecuencias, devastadoras para millones de civiles. Porque, claro, esto ya no es solo un conflicto interno. Potencias regionales e internacionales han tomado partido, convirtiendo a Sudán en el escenario de una guerra subsidiaria. Los Emiratos Árabes Unidos han sido acusados de armar a las RSF de Hemeti, mientras que Egipto, Rusia e Irán apoyan al ejército de al-Burhan. Y este apoyo externo lo único que hace es echarle más leña al fuego. El costo humano es incomprensible. Solo en el primer año de guerra se estima que murieron más de 15,000 personas. 9 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, huyendo de la violencia. Y casi 3/4 de millón de niños sufren de desnutrición aguda severa. El futuro de una generación entera está en riesgo. Y hay que ser muy claros en esto. En esta guerra no hay manos limpias. Ambos bandos están acusados de cometer crímenes de guerra atroces. Las RSF, de nuevo, enfrentan acusaciones de limpieza étnica, y el ejército oficial ha sido señalado por bloquear deliberadamente la ayuda humanitaria, dejando que la gente muera de hambre. Y así llegamos a la pregunta final, una sin respuesta fácil. El legado mortal de la estrategia de un dictador ha desatado 2 fuerzas que ahora están destrozando el país. Con ambos generales convencidos de que pueden ganar militarmente y con armas extranjeras alimentando el conflicto, la pregunta que queda es, ¿qué esperanza le queda al pueblo de Sudán, que está atrapado en medio de todo esto?